Bueno, muchas gracias en primer lugar a la organización, a IAGUA y dentro de este entorno colaborativo del Roca Gallery Center tan fantástico. Yo os voy a traer un caso muy concreto, un caso en Suecia, concretamente en la ciudad de Västerås. La ciudad de Västerås está a 100 kilómetros hacia el oeste de Estocolmo, está en el interior, por tanto. Es una ciudad de 138.000 habitantes y está llena de agua, es decir, hay mucha agua por allí. Entonces, cuando en ABB nos sentamos con nuestros clientes y tratamos de indagar cuáles son sus retos, cuáles son sus problemáticas, sus objetivos, pues al final estos se acaban metiendo en alguno de estos entornos, en alguna de estas áreas que aquí estamos exponiendo, ¿no? Por un lado tienen a veces problemáticas con la operación, con los operadores, tecnologías nuevas, operadores con cierto tiempo, conocedores de tecnologías más antiguas, la capacidad de reciclaje, pero sobre todo es hacia un entorno en el que cada vez la operación necesita menos de los recursos humanos porque son sistemas más inteligentes, más capaces, más expertos de actuar. Hay una necesidad de mantener o de tener una información, una cantidad de información muy diversa, muchos datos. Estamos acostumbrados cada vez a tener más datos, a recibir más información, a tener más información y a veces esa información es difícil de manejar, ¿no? Por otro lado, pues dices, cuando tengo que tener toda esa información, vale, yo tengo datos, pero ¿cómo los manejo? ¿Cómo tomo las decisiones apropiadas a la hora de conseguir que con esos datos pueda seguir realmente algo de aportación a mi planta o a mi infraestructura? Cada vez necesitamos más conexión remota. Estamos todos con los móviles, estamos continuamente en las redes sociales. Ese traslado del individuo, es decir, nosotros como tales, hacia la industria también se está extrapolando. Es decir, las nuevas generaciones al final requieren más de la información, requieren más de que haya conectividad, requieren más de que las infraestructuras puedan conectarse entre sí, de que pueda tener esa operación remota. Luego, tengo que tener una información siempre en tiempo real. Estamos acostumbrados, ya no podemos vivir con información que ocurrió hace unas horas. Necesitamos mantener esa información en el tiempo, en el momento. Y luego todas las empresas están orientadas a los resultados, con lo cual al final todo eso tiene que manejarse. ¿Cuál es nuestro cliente allí? Pues nuestro cliente es Malar Energy, es la empresa municipal que suministra varias cosas. Allí suministra el agua, suministra también, tiene la red de alcantarillado, pero también suministra la electricidad. Y también da lo que es la calefacción de distrito, también da la refrigeración de distrito y también da la banda ancha para poder tener las comunicaciones. Es decir, es una empresa que da muchos sectores, ¿no? Como infraestructura, un poco para tener datos, pues maneja de un suministro del consumo de la ciudad y del área circundante de Västerås, es de 42 millones de litros diarios. Y luego tiene una capacidad de depuración de 450 litros por segundo. Es decir, son unos volúmenes relativamente altos para el nivel de población que tiene. Para una infraestructura de 600 kilómetros de redes de suministro. Cuando nosotros hablamos con ellos, detectamos varias problemáticas, varios retos que ellos tenían. Por un lado, tenían unos sistemas ya obsoletos en el final de su ciclo. Es decir, ¿qué significaba esto? Pues significaba dificultad de mantenimiento, dificultad incluso de la operación, posibilidad de roturas, posibilidad de fallos. Y todo esto al final, bueno, pues no les daba el pie para poder seguir evolucionando en lo que es como empresa. Luego, por otro lado, tenían un alto nivel de agua no facturada, tenían 30% de agua no facturada, de non-revenue water. Eso para ellos era también un reto. Por otro lado, decían, oye, nosotros tenemos que mover agua, tenemos que mover mucha agua. Y al final eso es consumo eléctrico, con lo cual tenemos que minimizar ese consumo eléctrico. Por lo tanto, tenían digamos una incertidumbre hacia el tema de la ciberseguridad, porque toda esa información que empieza a llegar de distintos puntos y que están llegando hacia ámbitos de control, ¿cómo manejar esa ciberseguridad? ¿Cómo, digamos, tener ese concepto de el agua es un bien vulnerable, es un bien que puede ser fácilmente atacable por un lado, pero también bueno, se puede manipular, se puede tener, digamos, la información no correcta. Es decir, tenía ese enfoque. Y luego se querían, por supuesto, adherir, meter en lo que es la autopista digital. Es decir, ellos lo que querían era evolucionando hacia el concepto de tener una Smart City, que Västerås fuera una Smart City, involucrarse en todo esto, involucrarse en la capacidad de tener mucha más información consolidada, ¿no?
Hablando con ellos y, digamos, diseñando con ellos conjuntamente la solución, les propusimos poner nuestra plataforma, lo que es nuestra plataforma, nuestro elemento, digamos, fundamental de gestión, que es el sistema 800XA. El 800XA lo que permite es, por un lado, una capa de automatización, es decir, integrar pues, mucha información de campo, muchos sensores, mucha analítica, etcétera, pero todo eso, como vimos que el enfoque hacia ellos era hacia la digitalización, hacia el Smart City, hacia el poder evolucionar hacia, digamos, capas más de gestión y poder obtener más información y más gestión de lo que ellos estaban obteniendo, metimos esta plataforma que además pues, proporciona digamos, ese nivel hacia la nube y ese nivel hacia la capa de IT, ¿no? La solución al final, dice, bueno, pues fue integrar equipos de terceros, proporcionar elementos como puedan ser variadores de velocidad para toda la gestión de los consumos eléctricos y de las bombas, meter toda esa información adicional y todo eso en los distintos subsistemas para irlo acometiendo. ¿Qué se consiguió con todo esto? Por supuesto, tener primero un sistema de última generación, moderno, etcétera, ¿no? Pero segundo dijeron, oye, hemos reducido, lo que se consiguió es reducir ese non-revenue water del 30%, ya se bajó casi en los primeros momentos al 20%, a través de una detección mucho más rápida de cualquier pérdida, de cualquier fuga o de cualquier conexión no correctamente hecha. Cuando se les preguntaba, pero esto es un tema de, no sé, de picardía, de querer robar, o de... Dice, no, si aquí el agua es muy barata, tenemos mucha agua. Es una cuestión a veces de no preocupación de dónde se conecta el ramal. Es decir, a veces estaban conectados pues, antes del contador. Y dice, bueno, pues eso generaba unas pérdidas importantes, ¿no? Y luego, por otro lado, el hecho de meter la variación de velocidad pues les ha supuesto un ahorro importante. Antes decían, oye, yo tengo que arrancar bombas on-off. Dice, ahora con la variación de velocidad yo puedo ajustar siempre el funcionamiento de la bomba a lo requerido. Y además dice, oye, yo con este funcionamiento, dice, pues estoy mejorando el mantenimiento. Su evaluación actual es que ese ahorro que están obteniendo es del orden de los 25.000 euros por bomba y año, con lo cual les está permitiendo retornar la inversión entre 2 y menos de 3 años. Es decir, que hay una evolución ahí importante, ¿no? Es decir, que todo este trabajo con ellos ha ido en esa evolución. Por ejemplo, una de las áreas a la cual han conseguido o quieren conseguir o están trabajando y estamos trabajando continuamente en esa, digamos, capa de Smart City, de conseguir más información, es la correlación de información. Aquí lo que estamos representando es una capa de información. Aquí está representando en tiempo real lo que son las zonas de consumo, los que son los consumos por aire de la ciudad de Västerås. Pero ellos, ahora mismo, en colaboración con nosotros, estamos trabajando en cómo integrar las distintas capas, es decir, cómo integrar esto con cómo es el consumo con respecto a la climatización, la climatología del área. De tal manera que si sabemos cuáles son los parámetros, cuál es la evolución en función de la climatología del consumo del agua, podemos hacer predicciones en función de la predicción climatológica que podamos tener y evolucionar nuestros bombeos y nuestra redistribución, etcétera, a través de esa predicción. Más cosas, dice, oye, si yo, por ejemplo, puedo tener unas capas, una cierta capa de gestión, podría tener, por ejemplo, las presiones que yo tengo en cada área en caso de necesitarlo. Los cuerpos de bomberos y tienen que acometer o tienen que ir a un hidrante, tienen que ir a cualquier zona, yo sé la presión que tengo ahí y le puedo dar al cuerpo de bomberos qué presión tiene disponible. Y si no tengo presión disponible, incluso tratar de evolucionarla, tratar de moverla para que en ese área pueda haber esa presión adicional para poder acometer esto. Incluso están estudiando el hecho de decir, como tengo a nivel municipal información de las máquinas que están trabajando en las obras, las retros, etcétera, las excavadoras, yo puedo tener ubicado por GPS dónde están estos, en el caso de que yo sepa que hay una obra que está dentro de una zona de infraestructura de agua, poder de alguna manera reaccionar rápido en el caso de que se produzca un incidente por culpa de una de las máquinas, ¿no? Es decir, que estas son el tipo de información, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que se está teniendo es, en el caso del agua no facturada, se establecen una serie de zonas en las cuales se pueden marcar con colores y se puede marcar en función de los límites de alarma, es decir, se puede hacer una racionalización de esas alarmas a través de las herramientas y a través de esta colaboración y poder decir, oye, esta zona yo sé que tiene una antigüedad de la instalación más alta, con lo cual es más susceptible de fugas, pero sin embargo esta otra es nueva, con lo cual aquí no debería haber fugas. Y en el caso de que se produzca cualquier fuga, es una cuestión de un incidente que tengo que acometer rápidamente y está probablemente no relacionado con la infraestructura. Es decir, que todas esas capas de alguna manera son las que se están acometiendo, ¿no? Es decir, un poco por resumir, al final el enfoque es llegar a este ámbito de la colaboración. Ellos dijeron, nosotros más que colaboración lo vamos a llamar ámbito de co-creación,
Porque no estamos hablando simplemente de un proveedor que me está dando una serie de soluciones, de servicios o de productos. Estamos hablando de una simbiosis, de un partnership entre dos empresas. Una que conocemos lo que es nuestro sector, porque tenemos que dar ese suministro y tenemos que llegar a ese nivel de excelencia y a ese nivel de sostenibilidad. Y una empresa que con sus expertos en automatización, pero también los expertos en el área en el cual, en concreto, lo que es el sector, podemos trabajar conjuntamente y llegar a más, ¿no? Con lo cual, al final, pues las soluciones que proporcionamos son, por ejemplo, pues el hecho de proporcionar todas esas infraestructuras, el tener análisis continuos de todo lo que es la información que se está dando y con la información que se está obteniendo. La simulación. Imaginaos que cuando se hizo todo este proyecto no era una cuestión de decir, oye, para la infraestructura, que vamos a empezar a hacer cambios, vamos a cambiar absolutamente todo. Se tuvo que hacer en operación. ¿Cómo se pudo acometer para que llegáramos el momento de decir, oye, apago el sistema antiguo y pongo en funcionamiento el sistema nuevo? A través de la simulación, a través de elementos de simulación que pudieron determinar que todo estaba correctamente funcionando, de tal manera que en el momento dado decir, oye, ya está todo funcionando, apago uno y enciendo otro y empieza a funcionar. Y esa simulación se nos exige muchas veces, y estamos viéndolo porque al final el suministro es 24 horas, es 7 días a la semana, es 365 días al año. Todo transcurre con cierta normalidad, pero a veces los operadores no están entrenados en situaciones verdaderamente anómalas. ¿Cómo reaccionar ante una situación anómala? Tú lo puedes analizar en situaciones en las cuales, bueno, oye, teóricamente yo creo que habría que hacer esto, habría que apagar por aquí, encender por allá, desconectar, cortar, etcétera. Pero cuando estamos en situaciones de crisis, cuando realmente acucia el tiempo, cuando realmente hay presiones, la simulación es la que te permite a los operadores estar verdaderamente entrenados y poder reaccionar positivamente ante cualquier circunstancia o evento que realmente no sea el habitual, el normal, ¿no? Por supuesto, mantenimiento predictivo, herramientas de mantenimiento a través del condition monitoring, a través de elementos que me puedan determinar y adelantarme a averías que pueda haber en la infraestructura para acometerlas antes de que puedan llegar, ¿no? La optimización a través de diferentes herramientas, de diferentes de racionalización de alarmas, del performance de las instalaciones y luego, por supuesto, pues el tema de ciberseguridad que he dicho antes de una manera muy de pasada. La ciberseguridad, realmente nos ponemos con nuestros clientes. Habréis oído alguna vez que la ciberseguridad no es algo que se implante, es un viaje, es un journey, a través de, de elementos de colaboración continua, de defensa en profundidad. Es decir, son elementos que se están ahí acometiendo para que de alguna manera se trabaje siempre en un entorno muy seguro, ¿no? Y luego, por supuesto, la capa de control, a ayudar a todos a controlar, a tener toda la información, la supervisión, manejar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es todo. Muchas gracias por vuestro tiempo y